Vamos a orar para continuar con este tiempo en el que el Señor nos va a edificar. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Nos presentamos en esta mañana delante de ti, Padre, con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra, con un corazón dispuesto a que nos enseñes, Padre. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu esté en esta mañana ayudándonos, Señor, y enseñándonos, Padre. Que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría la que se predique en esta mañana. Que seas tú, Señor, redarguyéndonos, Padre amado, para que esta enseñanza dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que de esa manera seamos transformados y cambiados cada vez más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para estar listos y preparados para ese momento glorioso en el que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y nos vayamos todos unánimes juntos hacia ese lugar, Padre, que tienes para nosotros, Señor. Dejamos en tus manos nuevamente este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a la palabra de Dios. En esta mañana vamos a leer una parte del Antiguo Testamento. Por favor, busquen el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Y pongan ahí alguna señal para cuando pasemos de versículos, volvamos a leer. Nehemías 1. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 5. Amén. Nehemías 1, versículo 1 al 5. Amén. Amén. Nehemías 1:1. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, que en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? En especial este libro de Nehemías, que con la ayuda de Dios va a ser guía también para nuestras vidas, ¿sí? Con la guía de su Santo Espíritu nos ayudará a fortalecernos espiritualmente, ¿sí? Porque toda la palabra de Dios es perfecta. Amén. Amén. Entonces este libro de Nehemías fue escrito más o menos en el año 445 a.C. ¿Sí? Es importante saber eso porque el libro de Nehemías se escribió debido a la reconstrucción de los muros y la puerta de Jerusalén, después de, lógicamente, la destrucción que había acontecido en Jerusalén por parte de ¿quién? ¿Alguien sabe? A ver, de Babilonia, del imperio babilónico, ¿sí? Fueron los que destruyeron en esa época a Israel, y destruyeron el templo, destruyeron las murallas y destruyeron las puertas. Entonces ahí hay que comprender algo muy importante, y que es que el Dios de Nehemías es el mismo Dios de Pablo, ¿verdad? Es el mismo Dios de Pedro, es el mismo Dios de Jeremías, es el mismo Dios de todos los tiempos, porque Él es
por siempre y para siempre. Él es el de ayer, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana, el mismo de siempre. Es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Él no ha cambiado. Los tiempos han cambiado, las circunstancias de la humanidad han cambiado, pero Dios ha estado ahí para nosotros. Porque a veces nos enfocamos en el Nuevo Testamento y se habla que Dios es un Dios de amor, se habla que Dios es misericordioso, se habla que envió a su único Hijo para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Se habla de que en sí Dios es amor y misericordia. Y a veces se nos olvida realmente que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que dice que es amor y fuego consumidor. ¿Y por qué tenemos que tener esto presente? Porque Dios es un Dios al que debemos honrar y respetar con nuestras vidas. Amén. Porque cuando nos apartamos de los caminos de Dios, cuando nos apartamos y nos dejamos llevar por el pecado, es cuando vienen las consecuencias a nuestras vidas. Amén. Cuando vemos esos ejemplos del Antiguo Testamento y vemos las murallas caídas, las puertas quemadas de Jerusalén, el pueblo de Dios cautivo en Babilonia, ¿sí? Después de ser cautivo en Babilonia pasó a ser cautivo de los persas, ¿sí? Y así un sinnúmero de situaciones por las que pasaron, ¿sí? Pero lo que vemos es que el amor de Dios siempre ha estado ahí con su pueblo y con la humanidad, a pesar de cómo somos. Él ha tenido misericordia. Si vemos, el pueblo de Dios ha pasado por circunstancias y por consecuencias del pecado, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, viene la misericordia y el amor de Dios a hacer efecto. Y cuando hay arrepentimiento, se pide perdón y Dios es misericordioso y nos escucha. Amén. Amén. Él nos perdona. Y así ha sido a lo largo de la humanidad, ¿no? En especial con el pueblo de Dios. Si recordamos todas esas historias del pueblo de Dios, ha sido como por lo mismo. Él ha tenido misericordia y seguirá teniendo misericordia de nosotros y de la humanidad. Por ejemplo, si recuerdan el libro de los Reyes, vemos cómo hay muchas historias y cada vez que se levantaba un rey, venía un tiempo agradable, pero después venía un tiempo en que se decía, y el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y después vinieron consecuencias. El pueblo de Dios fue tal vez perseguido, le fue mal, algunas circunstancias por las que pasó, y el pueblo de Dios se arrepentía, y venía ese arrepentimiento genuino, venía la confesión de pecados, venía el pedir perdón, y Dios en su amor y su misericordia volvía y los perdonaba, ¿verdad? Pero un tiempo después pasaba otra cosa, se levantaba otro rey, y las escrituras dice, y el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Amén. Y vemos cómo eso se repetía, pero ahí estaba siempre la misericordia de Dios. Ahí estaba siempre el amor de Dios a pesar del comportamiento de la humanidad, porque si fuera por nosotros mismos, ¿quién no ya habría destruido esta tierra? ¿Sí? Si viéramos solo el pecado y la maldad de la humanidad, o sea, las consecuencias de ese pecado, es el infierno, es pagar en las llamas del fuego que nunca termina. Pero la misericordia de Dios es muy grande y Él nos ha librado. ¿Amén? Entonces, volviendo al tema de Nehemías, que es un libro que fue escrito al remanente judío que había salido del cautiverio, ¿sí? como lo menciona aquí en los versículos, ¿sí? Y que estaba reconstruyendo Jerusalén. ¿Sí? Ahí en ese momento ya se estaba reconstruyendo Jerusalén, se estaba reconstruyendo el templo, ¿sí? En especial faltaban de Nehemías, como dice en el versículo 3, todavía estaba el muro, ¿sí? el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, el muro todavía estaba en esa situación. Cabe notar que la destrucción de Jerusalén y el cautiverio vienen como consecuencia del pecado, ¿sí? Es algo que Dios tuvo que permitir en la vida de las personas por la consecuencia del pecado,
porque llevaban alrededor de unos 209 años alejados de Dios. ¿Sí? Y el Señor les había dicho, les había advertido por medio de los profetas y les decía, arrepiéntanse de su pecado. Y les decía, si no se arrepienten va a venir un cautiverio del pueblo de Dios. Pero así como había profetizado también ese cautiverio, había profetizado la restauración. El Señor dijo durante 70 años que iban a estar en cautividad y que después de esos 70 años los iba a restaurar. Y el Señor, así como lo dijo, así lo cumplió. Pero vamos a ver unos versículos aquí en el libro de Esdras, unas hojitas más atrás, capítulo 5, Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2. Amén. Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2 dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, a quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Amén. Entonces, lo que siempre ha sido usado por Dios para mover al pueblo es la voz de los profetas, ¿sí? Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. O sea, el Antiguo Testamento es cuando más Dios usó profetas para hablarles, ¿verdad? Y que les anunciaba esos tiempos, les anunció el cautiverio y les anunciaba la restauración. Y usó esos profetas en el tiempo de la restauración, hablándoles para mostrarles que les iba a restaurar, mostrarles que a pesar de las circunstancias que estaban pasando, iba a haber una restauración, así como en nuestra vida, a pesar de nuestro comportamiento, si hay un arrepentimiento genuino, si hay una confesión de pecados delante de los ojos de Dios, delante de Dios, y si ese arrepentimiento es correcto, no es un arrepentimiento de labios para afuera, sino es un arrepentimiento de corazón. Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos. Amén. Entonces la restauración del pueblo de Dios se vio en tres partes. Entonces una parte que fue el primer grupo que salieron a Jerusalén de Babilonia, que fue importante saberlo, que fue liderado por Zorobabel. ¿Sí? Eso también lo pueden leer ahí en la palabra de Dios en Esdras y en esos capítulos se los dejo de tarea para la casa. ¿Sí? Entonces ahí comenzó la reconstrucción del templo. ¿Sí? Es muy importante que tengan esto en cuenta, ahorita lo vemos, que fue lo primero, la reconstrucción del templo. El segundo grupo fue guiado por Esdras, quien continuó con la restauración del templo, ¿sí? Porque fue el primer grupo y por Zorobabel y comenzó la restauración, y después salió el grupo de Esdras, quien estaba ayudando en la restauración del templo y la restauración de la vida espiritual del pueblo de Dios, es decir, todas esas actividades, celebraciones, y como por ejemplo la Pascua y todas las costumbres que tenía el pueblo judío, empezó a volverse a hacer en ese tiempo de que Dios usó a Esdras para restaurarle. Amén. Y ahora en esta parte que veíamos de Nehemías, es el que continuó con la restauración de Jerusalén, en especial con las murallas y las puertas. Entonces, algo muy importante que resaltar, les decía que tuviéramos en cuenta, es que lo primero que reconstruyó fue el templo, ¿sí? Es la comunión con Dios, ¿sí? De la misma manera, hoy en día nosotros lo primero que debemos reconstruir es nuestra relación con Dios. Amén. ¿Por qué decimos que reconstruir? Cuando a veces nos alejamos de Dios, cuando a veces caemos en alguna situación en nuestras vidas, caemos en pecado, caemos en desánimo, nos alejamos de Dios, empieza a haber problemas en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo.
un sinnúmero de circunstancias que nos van abarcando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque son consecuencias de ese mismo alejamiento de Dios. Y entonces, para restaurar nuestra vida, ¿qué debemos hacer primero? Arrepentirnos. Pues sí, arrepentirnos y restaurar nuestro camino con el Señor. Restaurar. Somos nosotros el templo, ya no tenemos que restaurar un templo físico, ¿sí? Porque nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Pero debemos restaurar nuestra comunión con Dios. Amén. Eso es lo primero que debe ser reconstruido, nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si vamos a reconstruir nuestro matrimonio por alguna situación, la unión familiar, todo lo que sea, la estructura fundamental que debemos restaurar es nuestra comunión con Dios. Porque sin esa restauración, por más que nos esforcemos de restaurar el matrimonio, ¿sí? Por más que nos esforcemos de comportarnos bien en el trabajo, de hacer lo que debamos hacer, por más que nos esforcemos de cuidar a nuestros hijos, de consentirlos, o sea, si no hay una restauración con Dios, de nada sirve. Si no hay una restauración, todo lo que hagamos va a ser en nuestras propias fuerzas y no va a tener el efecto que tiene cuando actuamos con las fuerzas de Dios, las fuerzas de nuestra mano Señor. ¿Amén? Entonces, por eso nuestra relación con Dios es fundamental y es lo primero que se debe restaurar. ¿Sí? Es lo primero que debe estar bien en nuestras vidas. Porque a veces queremos una vida color de rosa, ¿verdad? A veces queremos tener una vida con comodidades, con bienestar, con prosperidad, pero no vemos que nuestra relación con Dios está vacía, ¿sí? Hay un abismo una distancia grandísima entre Dios y nosotros, a causa del pecado, a causa de nuestra falta de comunión, de nuestra falta de oración. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos tener nosotros presentes. Si restauramos la comunión con Dios, que se hace con paciencia y con fe, no es de un día para otro que vamos a restaurar esa comunión. Dios mismo se encargará de restaurar nuestras familias, nuestros hogares, nuestro bienestar. Él mismo se encargará de restaurar esas murallas y esas puertas de nuestras vidas. O sea, Dios mismo obrará. ¿Sí? Él reedificará el matrimonio, reedificará la familia, la economía, la salud, todas las áreas de nuestras vidas que se ven afectadas cuando nos alejamos de Dios. Tal vez nosotros no lo vemos, o al principio no lo vemos, pero si volteamos a mirar y decimos, bueno, hace tanto que me alejé de Dios, o hace tanto que estoy en el camino de Dios, pero realmente no he entregado mi corazón al Señor, y veo mi vida y dice, no, pues realmente no estoy tan bendecido, no estoy mi vida no la siento tan agradable. ¿Qué será? Pues que será la falta de comunión con Dios, nuestra falta de compromiso con el Señor. Amén. Y si restauramos ese camino, ese caminar, pues Dios va a restaurar nuestras vidas. Amén. Dios no nos va a dejar cautivos, Dios no nos va a dejar derribados, no nos va a dejar acabados, ¿no? Él nos va a restaurar y va a cuidar de nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, volviendo al tema, si recordamos la historia del pueblo de Dios, después de que murió Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos partes, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Entonces ese pueblo del norte, Israel, por más de 209 años le había dado la espalda a Dios, se había alejado de Dios, y por eso fue que en el año 772 a.C. el Señor permitió primero que se llevaran cautivo al reino del norte, ¿sí? A Israel, y a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de permanecer todos esos años, más de 200 años, imagínense, alejados de Dios. ¿Sí? Es algo que si lo vemos son varias generaciones que estuvieron alejados de Dios. Leamos en el libro de Segunda de Reyes.
Segunda de Reyes, ahí más hacia atrás, varios hacia atrás. Segunda de Reyes, capítulo 17. Versículo 22 y 23. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 22 y 23. Amén. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo y de su tierra a Asiria hasta ahora. ¿Sí? Si vemos, ahí la consecuencia. Si vemos que fue, dice, Israel y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, ¿sí? Sin apartarse de ellos, sin apartarse del pecado por 200 años. Tremendo, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, dejó de cuidarlo, dejó de mirarlo, de estar pendiente de su pueblo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y se lo había advertido, dice, como él lo había dicho por medio de todos los profetas y sus siervos. ¿Sí? Se había advertido. Y el Señor nos advierte hoy en día, y el Señor nos dice cada vez que tiene la oportunidad, arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. El Señor Jesucristo está pronto a venir con su iglesia. Amén. Amén. Y Él quiere una iglesia lista y preparada para Él. Una iglesia ataviada. Amén. Una iglesia lista para Él. Entonces dice, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. ¿Sí? Entonces habían pecado contra Dios, habían dado la espalda a Dios. Era un pueblo libertino, un pueblo con muchos pecados. Y un pueblo que los lideraban no tenían a Dios. ¿Sí? Y de ahí para abajo, pues el resto mucho menos. Entonces el Señor decide permitir que fueran llevados en cautiverio, sin antes advertirles, como lo mencionaba ya. Pero ahora, ¿qué pasó con el reino del sur? Porque eso fue con el reino del norte. Sería que el reino del sur, que era todos los reyes y eran descendientes de David. El reino del norte tuvo muchas familias familias diferentes a la de David, dirigiendo el pueblo. Pero el reino del sur, ¿qué pasaba? Porque ellos sí seguían con el linaje de David, seguían que los dirigentes fueran del linaje de David. Pero si lo vemos a la luz de la palabra, a pesar de que ellos continúan con eso, se alejaron de la comunión con Dios. No todos se arrepintieron, ¿sí? No tuvieron cuidado de la comunión con Dios, ¿sí? No guardaron esa comunión con Dios y terminaron igual. Terminaron dándole la espalda a Dios. Terminaron también alejados de Dios. Por eso es que en el año más o menos 586 a.C. fue terminado el cautiverio. ¿Sí? También Judá fue cautivo. ¿Sí? Porque ahí empezó el cautiverio por parte de Babilonia. Veamos ahí en 2 de Reyes, capítulo 25. Ahí más adelante, capítulo 25, versículo 8 al 12. Segunda de Reyes 25, 8 al 12, dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guarda y siervo del rey de Babilonia, y quemó las casas de Jehová
Quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y los del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que había llevado, había pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente en común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Amén. Entonces, si notamos, primero vimos cómo, lo que veíamos hace un momentico, vimos cómo fueron restauradas primero las cosas, primero el templo, la comunión con Dios, luego las casas y las murallas y las puertas. Pero igual así fue la destrucción, ¿sí? Primero fue la destrucción, quemó la casa de Jehová, dice en el versículo 9. ¿Sí? Primero se quemó la casa de Dios, luego la casa del rey, las casas grandes y luego las murallas. Entonces, lo que vemos que primero quemó la casa de Jehová fue lo que marcaba era que el pueblo era el pueblo de Dios, y los enemigos sabían que contra el pueblo de Israel se había levantado mucha gente, ¿sí? Muchos otros pueblos se habían levantado y sabían que Dios era el que siempre los había respaldado, los había sacado y los habría librado de todos esos peligros. Amén. Y fue lo primero que atacaron, ¿sí? Porque para que Israel, los que aún quedaban, que confiaban en Dios, perdieran esa confianza, ¿sí? Perdieran esa fuerza y perdieran esas ganas de luchar. Por eso fue lo primero que atacaban los enemigos. Y realmente eso es lo primero que van a atacar nuestros enemigos. Nuestra comunión con Dios va a ser lo primero que va a ser atacado, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, nuestra carne, que es nuestro principal enemigo, ¿sí? Satanás y el mundo, que son nuestros otros enemigos, es en lo que se van a enfocar para destruir primero nuestra comunión con Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Con cosas sutiles, con las distracciones, con quitarle el tiempo que es para Dios para dedicarlo a otras cosas, ¿sí? Para no estar concentrados en el camino del Señor, en las cosas que hacemos a diario. Deben estar siempre enfocadas en honrar y glorificar a Dios. Amén. Sí, lo primero que se va a ver atacado es nuestra comunión con Dios. No va a ser el dinero, ni la familia, ni el trabajo, ni el matrimonio. No, primero ataca nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que bajemos la guardia, ¿sí? Para que nos distraigamos y de esa manera estemos desarmados. Porque nuestras armas no son, como dice la palabra, no son contra sangre y carne, o sea, no son físicas, no son realmente espadas o cuchillos, no. Nuestras armas es la comunión con Dios y la palabra de Dios que debe estar en nuestro corazón. Y luego de bajar esa guardia, de bajar esa protección, se van a ver comprometidas las demás áreas de nuestras vidas, a causa de que nuestra comunión con el Señor menguó. Pero si estamos firmes en el Señor, si estamos firmes en la comunión con Dios, si oramos, si alabamos a Dios, si nos congregamos, si somos fieles con el Señor, pues vamos a notar que vamos a ser respaldados, ¿sí? Que vamos a ser protegidos, que vamos a ser resguardados, que nuestro matrimonio seguirá firme adelante, que nuestra familia estará bien, que la economía estará bien, ¿sí? Todo eso es si nuestra comunión realmente está bien con el Señor, que a veces tienen consecuencias a nuestras vidas a causa del pecado. O sea, si hay pecado en nuestras vidas es porque hemos bajado la guardia, ¿sí? O sea, no quiere decir que todos seamos ya santos y perfectos, no. Hay un camino por recorrer, ¿sí? Hay un camino que termina cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia.
Pero mientras tanto debemos ser esforzados y valientes para continuar, para luchar, para no dejarnos derrotar, ¿sí? Para poder permanecer. La pregunta no es realmente donde se enfoca el enemigo, ¿sí? a derrotarnos, ¿sí? Por la economía, lo que sea, sino es cómo está realmente nuestra comunión con Dios, que vienen esas situaciones en nuestras vidas. Si estamos firmes con Dios, no importa si algo quiere zarandearnos, ¿sí? No importa si viene esa tormenta, como decían los niños o como estaban los niños ahí, que en medio de esa tormenta se zarandea uno, ¿no? No importa, porque si estamos con Cristo, Cristo ya venció, y lo vimos hace 8 días, Cristo ya venció en la cruz, Cristo ya venció al mundo, ya venció a Satanás, ya venció a las adversidades. Amén. Venció hasta la muerte. El morir debe ser ganancia para nosotros. Amén. Debemos tener eso siempre presente. Y si Él ya venció, Él es el que nos hace más que vencedores. Amén. Es el que nos hace más que ganadores, más que felices, sin importar las circunstancias. Amén. Dios es soberano y vemos cómo usa y permite incluso, por ejemplo, en estos versículos, usó a Babilonia para llamar la atención de su pueblo, y asimismo usó a otros paganos como los persas para restaurar a su pueblo, ¿sí? Para quitar a Babilonia del camino y poder empezar la restauración de su pueblo. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel 5, 25 a 30. Daniel 5, 25 a 30. Dice así: y la escritura que trató en Mené Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peleg, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. En la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces aquí vemos lo que les mencionaba, cómo usó Dios a los persas, a Darío de Media, ¿sí? ¿Para qué? Para destruir a Belsasar, que era el de los babilonios, para restaurar su pueblo, empezar a abrir esas puertas para restaurar a su pueblo. Y vemos que el imperio babilónico era un imperio que a la luz de los hombres era un imperio grandísimo, que era difícil de destruir, difícil de vencer, pero cayó. Había otro reino que surgía, el imperio medo-persa, y que destruyó ese imperio babilónico, pero con el fin de restaurar a su pueblo. Dios lo permitió y usó a los paganos para restaurar a su pueblo. ¿Sí? Ahora miremos unas aplicaciones de nuestras vidas a causa de este libro de Nehemías. Volvamos a leer el versículo 3 de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Amén. Dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén.
Entonces el pecado trae destrucción. ¿Sí? El pecado trae destrucción a nuestras vidas. ¿Sí? Ese es el primer punto muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Esto no eran pruebas. ¿Sí? Esto eran consecuencias del pecado. Las pruebas de nuestras vidas son diferentes a las consecuencias del pecado. Si algo viene a nuestra vida que nos hace mella, que nos hiere, pero si vemos que son consecuencias de nuestro comportamiento del pecado, pues no son pruebas, no podemos llamarlas pruebas, son consecuencias. Ya es cuando estamos rectos en el camino del Señor y que el Señor nos prueba para ver qué tan firmes estamos. Es diferente porque no son consecuencias del pecado, sino son esas pruebas. Veamos el Salmo 31, versículo 10, por favor. Guarden ahí en Nehemías, que ahorita voy. Salmos, está hacia adelante. Salmos capítulo 31. Versículo 10. Amén. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de la iniquidad y mis huesos se han consumido. Amén. Entonces, si vemos esto a la luz de la palabra, a la luz de nuestras vidas, vemos cómo eso es lo que hace el pecado. Esas son las consecuencias del pecado. Esto trae el pecado a nuestras vidas. Juan Beckero dice: mi vida se va desgastando en dolor. El pecado trae dolor. Mis años de suspirar, se queda uno como que pensando, suspirando en medio del dolor, en medio de las pruebas, las dificultades, de las consecuencias del pecado, y no se da uno cuenta de que es el pecado el que lo ha traído a uno hasta esa situación. Y se le agotan las fuerzas. ¿Sí? Y dice: mis huesos se han consumido por el pecado, en consecuencia del pecado. Pero el segundo punto muy importante que vemos es que la restauración es posible. ¿Sí? Así como Dios restauró su pueblo, Dios restauró a Israel y en ese tiempo restauró el templo, restauró las casas, restauró las murallas y las puertas. Asimismo Él puede restaurar nuestras vidas. Si vemos en Nehemías del capítulo 1, el versículo 1, aconteció que en el mes de Quilem, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntaron por los judíos que habían escapado y habían quedado en la cautividad por Jerusalén. O sea, en ese momento ya había sido restaurado el templo, o sea, ya se habían devuelto dos grupos, ¿verdad? De lo que habíamos visto, que ya se había devuelto el grupo que había sido llevado por Zorobabel y el otro grupo que había sido llevado por Esdras. ¿Sí? Ya estaba restaurado el templo, estaba en proceso de restaurar todas las casas, todo eso que había por ahí, y iba con Nehemías a restaurar las murallas y las puertas, ¿verdad? Entonces ya estaban algunos en la tierra, ya estaban, pero aún así la situación seguía complicada, ¿no? Porque no había un resguardo, no había una protección, porque faltaban las murallas y faltaba la puerta. Dios no nos desecha si en nuestro corazón hay un arrepentimiento genuino, si en nuestro corazón hay realmente ese sentir de que hemos pecado, ¿sí? Porque a veces nos hacemos los de la vista corta, ¿sí? Hay que reconocer que a veces estamos pecando o estamos en pecado, pero no queremos asumirlo, no queremos confesarlo, no queremos reconocerlo, ¿sí? Y seguimos como que tapando, como el gato, ¿no? De que tapa sus embarraditas, ¿sí?
Y seguimos así y nos das, no, yo estoy bien. Y cuando realmente nos ve Dios, ahí no nos está viendo bien. Hay errores y pecados en nuestro camino que no le confesamos. Pero si se los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Si nos arrepentimos genuinamente, Él no nos ve a nosotros y ve a nuestros pecados. Él ve a Cristo en nosotros y por eso nos ve justificados. Amén. Debemos reconocer nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea restaurada. Veamos en San Juan, el libro de San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan 21, 15. Amén. San Juan 21, 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces, cuando eres del pueblo de Dios, Dios no te deja en el suelo, ¿sí? No te deja derrotado, ¿sí? 7 veces cae el justo, de todas las levantará el Señor. Amén. Amén. Y Pedro cayó. Si vemos aquí, Pedro había caído, ya lo había negado. Y lo había negado 3 veces. Y Jesús mismo le preguntó 3 veces si lo amaban, ¿verdad? Y a pesar de eso, Jesús no desechó a Pedro. Jesús no lo dejó abatido, no lo dejó desconsolado, no. Jesús le perdonó. Jesús lo restauró y le encomendó apacentar los corderos, en este caso las ovejas. Amén. Entonces, Judá había caído, Jerusalén había caído, pero Dios se encargó de levantarlo nuevamente. Amén. Entonces, si hemos caído y somos hijos de Dios, nuestro Padre nos ama, ¿sí? Nuestro Padre nos levanta, nuestro Padre nos restaura, nuestro Padre nos guía a esos caminos de justicia y de paz que debemos recorrer hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros, por la iglesia. Amén. Pero hay algo más, que Dios no solo quiere restaurar a su pueblo, sino quiere restaurar su vida. Y no solo quiere restaurarla, sino que nos da vida eterna. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. O sea, a pesar de cómo somos, a pesar de la humanidad, a pesar de que Él ya sabía, ¿verdad? Dios en su infinita sabiduría ha visto cómo la tierra, cómo la humanidad ha transformado la tierra y cómo la transformará a futuro, ¿verdad? Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo conoce todo de nosotros y a pesar de eso envió al Señor Jesucristo para que Él diera su vida por nosotros, para que nos diera vida eterna. Amén. Entonces Cristo nos restauró, Cristo nos salvó y Cristo venció y nos hace más que vencedores. Amén. Pero debemos comenzar por un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, ¿sí? Confesarle nuestros pecados a Dios, pedirle perdón a Dios y restaurar nuestro camino de la mano del Señor Jesucristo. Sin eso estaremos perdidos y estaremos condenados a pagar en el infierno por causa de nuestros pecados. Amén. Vamos al libro de Lucas, ya para terminar. Lucas capítulo 22.
capítulo 22, versículo 20. Amén. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Amén. He ahí el broche, ¿sí? He ahí el cierre, el sello del Señor Jesucristo con su propia sangre que derramó por nosotros. Amén. He ahí eso maravilloso, ¿sí? Que nos dice que aunque sigamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Sí? Y que Cristo ya venció al mundo y que ahora ha quitado el mundo de nuestros corazones. O sea que nuestros corazones no deben estar desviados hacia las cosas de este mundo, sino enfocados hacia las cosas de Dios. Que sin importar las circunstancias que pasemos, que hayamos pasado o que pasaremos, en nuestra mente y en nuestro corazón debe estar el reino de los cielos. Deben estar esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Si no es así, como dicen, apague y vámonos, porque esa debe ser nuestra meta, porque ese debe ser nuestro destino más preciado, más que ir a Dubái, más que conocer el mundo entero. Nuestra meta es conocer el reino de los cielos. Y cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nos vayamos, así sea colgados del último brochecito de su manto, pero que nos vayamos con el Señor. Porque Cristo nos restauró. Tal vez Nehemías restauró los muros y las puertas, pero Cristo restaura nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón, la comunión con Dios, y nos ha dado esa entrada al reino de los cielos. Amén. Amén. Es por Cristo y es en Cristo que lo logramos. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y ahora sí, como has restaurado muchas veces al pueblo de Israel, ahora has restaurado nuestras vidas y has restaurado tu llamado a nosotros para seguir tus caminos, para reconstruir nuestra vida conforme a tu imagen y a tu semejanza, oh Dios Todopoderoso, a reconstruir nuestro caminar contigo. Has querido, Señor, que nos prestemos atención a tu palabra, que estemos atentos a tus designios, pero a veces nos hemos alejado de ti. Perdónanos, guárdanos y guíanos, Señor, para continuar. Aliméntanos, Señor, con tu palabra cada día. Fortalece nuestro espíritu, Señor, para no fallecer. Ayúdanos, Señor, a resistir. Ayúdanos, Padre, a continuar por tus caminos, porque anhelamos ese reino de los cielos, Dios Todopoderoso. Sabemos que tú nos restauras. Sabemos que el Señor Jesucristo ya dio su vida por nosotros y ha pagado y venció al mundo y ya tenemos la entrada, ya tenemos todo listo, Padre. Fortalécenos, Padre, para honrarte y glorificarte en espíritu y en verdad mientras estemos en esta tierra, para que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por nosotros, nos podamos ir, Señor, nos podamos ir a esos lugares celestiales que tienes para nosotros, donde ya no habrá llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, sino que estaremos contigo, Señor. Estaremos a tu lado, Padre Celestial, y el mismo Señor Jesucristo estará con nosotros hasta el fin, hasta la eternidad, por siempre y para siempre. Padre, gracias, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, dejamos nuestros familiares, dejamos nuestros hogares, nuestros cónyuges, las familias, nuestros hijos, nuestros allegados. Todo lo dejamos delante de ti, Señor, en esta mañana, para que tú obres y te manifiestes. Y en aquellos que aún no creen en Cristo, seas tú mostrándoles en sus corazones y dirigiendo sus pasos y sus caminos hacia ti. Obrando, Señor, en cada uno de ellos, para que seamos cada vez más los que tengamos entrada en tu reino, Señor, y menos los que se vayan a quedar para pagar por las consecuencias de su pecado, Padre. Obra, Señor, guárdanos y guíanos, restaura nuestros hogares, nuestras familias, restaura primero que todo nuestros corazones hacia ti, Señor. Restaura, Padre, los matrimonios, las familias, los niños, los hijos, Padre, todo en nuestras vidas, Señor. Dejamos todo en tus manos porque tú eres el